buenas noches y bienvenidos a Con España a Vueltas, en una semana donde el presidente del Gobierno ha presentado ante la opinión pública el plan de inversión en defensa. Lo ha hecho arrastrado porque la OTAN le exigía que presentara su PowerPoint y lo ha presentado. Eso sí, con un ejercicio de trilerismo contable difícilmente justificable. Y además sin pasar por el Congreso. Él dice que no hacía falta, que la Constitución es interpretable. Alucinante. Para eso está Pumpido, para interpretar. Se puede comprometer a que cumplirá la Constitución y que habrá proyecto de presupuestos antes de final de año para el año 26. Gracias. Bueno, en fin, la lectura sobre la Constitución y su aplicación, en fin, puede tener algunos más. La Constitución tiene matices, dice el presidente. En fin, lo vamos a analizar enseguida. Y es que esta semana también hemos conocido la noticia de que el Gobierno ha dado marcha atrás a una compra de material de armas, balas en concreto, a Israel. Se había comprometido a que no iba a comprar absolutamente nada. Finalmente lo ha hecho porque no existía alternativa para las pistolas de la Guardia Civil, pero la extrema izquierda ha montado en cólera y Sánchez ha decidido dar marcha atrás. O sea que le da igual el Congreso, le da igual la palabra dada, le da igual el compromiso adquirido, le da igual absolutamente todo. 6 millones de euros que vamos a pagar los españoles. Que primero tienes un contrato con una empresa israelí que tanto escupir a Israel, pero luego haces negocios con ellos, lo ocultas, una vez que lo niegas resulta que el contrato sí existe, luego decides romper el contrato, parece que a lo mejor lo paga, pero ni siquiera luego ya las balas las recibe. En resumen, es básicamente un sin Dios, absolutamente un desorden espectacular. Y en medio de todo eso, una corrupción increíble y donde el Gobierno chapotea, ese sí, en el fango y encima saca pecho y dice, hombre, tampoco es para tanto. Eso de que hemos colocado a la prostituta de Ábalos, pues por 900 euros tampoco hay que hacer demasiada sangre. No eran precisamente puestos muy demandados. Señor Puente, es decir, en Madrid, un contrato de carácter temporal por 900 euros al mes, pues, en fin, no es precisamente algo por lo que la gente se pegue. Y todo esto ocurre con un Gobierno que está sometido a un permanente chantaje por parte del nacionalismo catalán, que le exige un día sí y otro también que pague la cuota por mantenerle a Moncloa. Desde las competencias de inmigración a las cuotas para los planes para paliar los aranceles, a la financiación especial, etcétera, etcétera. Y claro, en otras partes de España la gente empieza a estar harta. Estamos absolutamente hartos de los fraudes y mentiras que sufrimos por parte del Gobierno de España por su doble vara de medir. La vara de medir larga para sus socios independentistas y sus beneficios, la vara de medir minúscula para el resto de españoles. Bueno, y además de todo eso, lo que estamos viviendo es una censura en los medios de comunicación especialmente inquietante. Eso sí, una censura soft, pero básicamente consiste en regar a los medios de comunicación afines. 65 millones de euros que han decidido esta semana entregar a la prensa escrita para que no estén esclavos del clic, es decir, para que sigan las indicaciones de Moncloa. Pero atentos a lo que se ha dicho esta semana en el Congreso de los Diputados en unas jornadas organizadas por Vox. Cuando la única alternativa es la censura, es que queda poco. Al poder solo le queda la censura, le queda muy poco tiempo de poder. Y eso creo que es verdaderamente cierto. Bueno, y el resumen de todo lo ha dicho Ayuso en la sesión de control de la Asamblea de Madrid. La izquierda siempre está rabiando porque son unos tristes. De la Comunidad de Madrid son unos tristes. Bueno, como ven, ha sido una semana más que intensa que la vamos a analizar aquí, con España a Vueltas. Arrancamos. Bueno, nos acompaña esta noche José Ramón Ferrandis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Fran gracias. Carrillo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Bueno, ¿qué os ha parecido todo lo que ha ocurrido esta semana? Que ha sido mucho. Bueno, está en la línea de lo que viene ocurriendo desde hace varios años. Nada sorprendente. Fran. Una muesca más en esta autocracia déspota y tiránica que vivimos, ante el silencio y la complacencia también de parte de la ciudadanía, por cierto. Claro, es que la pregunta es ¿esto quién lo para, no? Primero, ¿por qué la ciudadanía está tan silente? Porque da la sensación de que estamos a otra de gambas. Y luego, ¿quién lo para?
Porque la degeneración institucional es espectacular. Claro, estas son las consecuencias del entrismo. Es decir, estos planteamientos estratégicos de la izquierda de introducirse las instituciones para ponerlas a su servicio o al servicio de su agenda, da los resultados que da. Es decir, las instituciones se corrompen, se pervierten y ya no funcionan. Entonces, claro, si el ámbito político tiene una situación manifiestamente mejorable, las instituciones no operan como contrapeso, yo creo que la población está diciendo, un momento, yo voy a intentar adaptarme a la situación porque si no voy a perder las muelas de tanto como voy a gritar. Así es que al final lo que tenemos es la continuidad, porque este señor, que es el presidente del gobierno, está pagando las facturas que le están presentando, pero él no las paga. Él dice, páguese, las estamos pagando nosotros. Claro. Pero como se pagan por presupuesto general del Estado interpuesto, ese que se repite todos los años porque no somos capaces, por lo visto, de sacar uno nuevo, porque es imposible con la actual aritmética parlamentaria, pues la gente no se da cuenta, dice, bueno, pues parece que está pagando más, no, macho, si lo estás pagando tú, a ver si te enteras. Ahora, no sé si tenéis la sensación de que estamos en un fin de ciclo, porque la OTAN empieza a sacar tarjetas amarillas y cada vez son más anaranjadas. Llevo escuchando mucho tiempo eso con Sánchez. Que ya le queda poco, que ya se va, fin de ciclo. Estoy en desacuerdo con lo que acabo de escuchar de que cuando el poder censura es que le queda poco. Pues en las dictaduras del siglo XX ha habido muchas y algunas actuales que siguen durando y siguen censurando desde que empezaron. Es decir, no siempre hay una correlación entre el poder que censura y la pervivencia o permanencia de ese poder en el gobierno. Yo lo he explicado en muchos sitios en los que he estado, tanto a nivel público como privado. Lo que ha conseguido Sánchez para llegar a este estado catatónico social en la que ninguna corrupción, ningún presunto delito le pasa factura, porque ha conseguido adormecer a la sociedad, ha conseguido anestesiar a gran parte de la población española, antes de llegar a este punto, ha seguido una estrategia bastante inteligente para sus intereses y contrarios a los intereses de la nación, pero que ha sido muy sutil y muy maquiavélico, como es Sánchez. No hay ninguna autocracia ni una tiranía que pueda llegar a imponer su programa político y moral si antes no ha sembrado el campo de lo que son necesidades básicas de aquellos a los que necesita para imponer ese programa político. En primer lugar, los medios de comunicación, que es lo primero que hizo Sánchez nada más llegar al poder. Subvencionar y regar con millones de euros a los medios de comunicación. Recordamos, aquel salimos más fuertes, ¿no? En segundo lugar, cuando yo ya tengo a la mitad de la prensa comprada, que va a proteger mis felonías, va a proteger y defender mis corruptelas, va a proteger y defender a todo lo que sea imputaciones y falsedades o malversación de dinero público, voy a la segunda fase, que es comprar a la ciudadanía. ¿Cómo la compro? Primero empobreciéndola y luego haciéndola dependiente del Estado. Y al mismo tiempo ampliando lo que es el servicio público, es decir, los contratos públicos y los funcionarios a costa del sector privado, que es a quien mantiene al sector público. Con lo cual, si yo ya tengo a la mitad del país dependiendo del Estado, es decir, del partido, es decir, del gobierno, a la mitad de los medios de comunicación defendiendo todo lo que haga, voy a una tercera fase, que es asaltar las instituciones para que cuando yo cometa algún presunto delito, esas instituciones me sirvan de escudo y de parachoque. Fiscalía General del Estado, Tribunal Constitucional, y ya no digamos empresas privadas. A partir de ahí ya puedo imponer mi programa político y moral. ¿Por qué? Porque ¿quién me va a frenar? Claro. Nadie. Y como ve que nadie le frena, ni nadie le interrumpe en ese proceso autocrático, en el que además un escándalo tapa a otro, pues llega un momento en el que la gente ya se ha habituado. Y dice, bueno, pues una más, pero una más ¿hasta cuándo? Hasta el siguiente. ¿Y hasta el siguiente qué es? Hasta que ya no haya democracia. Lo poco que queda, ahora mismo está sostenido en dos pilares. El Supremo, es decir, lo poco de independiente que queda del Poder Judicial, la Casa Real y una tercera pata que es los medios de comunicación, periodistas libres e independientes, que todavía se resisten a que esto sea una realidad. Si eso cae España, cae la nación. Sí, yo añadiría también la pata de la UCO, que me parece que también está... Bueno, sí, Policía y Guardia Civil,
que son los que realmente están dando la batalla contra esto, ¿no? Bueno, vamos a analizar todos estos temas enseguida, pero esta semana está marcada sin ninguna duda por la muerte del Papa Francisco. Este pasado sábado fue el entierro y lo que hemos vivido pues ha sido declaraciones de todo tipo, que vamos a analizar enseguida, pero quiero que vean las imágenes de los reyes llegando a la Nunciatura Apostólica para firmar el libro de condolencias. Por ahí han pasado pues muchísima gente, muchísimas personalidades para despedirse del Papa Francisco, darle su último adiós y manifestar pues esas condolencias. Las primeras congregaciones están empezando a aparecer ya. Los cardenales, por supuesto, ya están en Roma, se están empezando a reunir. Hay quien habla de que se está viendo un movimiento por parte de los alemanes, hay quien habla también de los italianos. En fin, ahí están viendo esas imágenes donde los cardenales empiezan a llegar a esos primeros encuentros entre ellos para empezar a conocerse, para intercambiar opiniones, etcétera, etcétera. Y también hemos visto imágenes increíbles en las colas para despedir al Papa Francisco, porque han sido colas absolutamente infinitas. Se calcula que han sido 150.000 las personas que han acudido a San Pedro de Roma para darle el último adiós al Papa Francisco, el Papa de la Misericordia, dicen. Ahí están viendo el Papa Francisco cuando estaba en la capilla de Santa Marta y vamos a ver también imágenes cuando llevan el féretro a la Basílica de San Pedro. Ahí están viendo la procesión, que es absolutamente increíble, y ayer llevaron el cuerpo del Papa Francisco a Santa María la Mayor, que es donde finalmente ha sido enterrado. Un comentario porque, bueno, como saben, ha encabezado la delegación el rey Felipe VI y Sánchez se ha descabalgado, ha decidido no acudir. ¿Tan mal se lleva con el rey? A lo mejor no es esa la razón. A lo mejor es que tiene alternativas que a él, para su agenda, le parecen más importantes. No se corta. Este señor, yo entiendo que tenía la obligación de encontrarse ahí, junto con el resto de los jefes de gobierno y presidentes. Y creo que además de Estado, pero no. Creo que además le habría interesado, porque ahí ha estado todo el mundo. Sí, pero le conocen, ¿eh? Ya. Lo que pasa es que el rey tenía una posición de privilegio, claro, en el protocolo, y él no. Es que en la casa de Dios sienta mal que aparezca el diablo. Entonces, es una explicación plausible. Igual es una explicación plausible. Hombre, ha ido quien ha tenido que ir, que es el jefe de Estado. Sí, ha fallecido un jefe de Estado. Claro. Pues en España la representación ante el fallecimiento de un jefe de Estado es su jefe de Estado. Sánchez, el problema que tiene es que como está desacreditado a nivel institucional, desacreditado a nivel mundial, desacreditado a nivel nacional, porque no puede ni pisar la calle, puede buscar cualquier excusa, porque al final quien dirige la agenda de la Casa Real es el gobierno, es quien dispone de la agenda del rey. Yo veo bien que a una persona tan hipócrita y cínica como Sánchez no vaya allí a insultar a quién, a representar a quién, cuando no ha sido capaz de dar las condolencias a los miles de millones de católicos que hay en el mundo, porque no lo ha hecho. Si hubiera sido otra confesión religiosa, Sánchez se hubiera manifestado. Todavía no han dado las condolencias a los católicos. No ya al fallecimiento del jefe, digamos, de los católicos, es el Papa, sino a los católicos en sí. Pero llama la atención porque el gobierno ha asumido al Papa Francisco como si fuera un miembro del gabinete. Todo uno de los suyos. Sí, lo han pretendido patrimonializar. Incluso desde la extrema izquierda y hasta Yone Belarra se ha permitido citar a versículos de la Biblia. Una cosa espectacular. Y esas declaraciones de Bolaños con corbata negra, con el crespón negro en la bandera, absolutamente institucional, son increíbles. Quiero que veamos las imágenes de las banderas con el crespón comparado con las banderas sin crespón en el caso de la Dana. Eso quiere decir que el compromiso del gobierno con el Papa Francisco me parece que es tirando a alto, con 3 días de luto oficial. Y sin embargo ha decidido descabalgarse. No sé, para mí es un misterio. Bueno, las visitas de miembros preclaros del Gobierno de España al Vaticano se han sucedido a lo largo del tiempo. Claro. Y la relación parecía fluida, con lo cual no sorprende que ante el fallecimiento de su contacto en el Vaticano expresen sus condolencias. Yo lo veo coherente, es decir, eso no se me escapa. Ahora bien, hay un tema aquí que es bastante complicado y es el del Valle de los Caídos. Se ha firmado el documento que avala la operación de
Parece que nos ha firmado. Resignificación. Parece que nos ha utilizar ese firmado y término. como nos ha firmado, por lo tanto, es papel mojado. Lo vamos a analizar después enseguida, pero tenemos con nosotros a Alex del Rosal, editor y director de Religión en Libertad. Alex, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Encantado de estar con vosotros. Bueno, Pedro Sánchez ha sido el único primer ministro que no ha asistido al entierro del Papa Francisco. ¿Eso te resulta chocante? No. Forma parte de la lógica, ¿no?, con la que ha estado actuando en los últimos años como presidente del gobierno con respecto a los católicos, ¿no? Él jamás ha felicitado la Navidad, ni tampoco ha hecho mención a la Semana Santa. Él únicamente ha tenido palabras de agrado y de apoyo a la confesión musulmana, con lo cual es completamente lógico y que no acuda porque considera que no va con él. Lo que pasa es que, bueno, el propio gobierno ha decretado 3 días de luto oficial por el Papa Francisco, ha puesto crespones negros, ha habido tuits y declaraciones institucionales en recuerdo del Papa Francisco, eso sí, sin ninguna mención ni a la Iglesia Católica, ni a los católicos, y mucho menos a los católicos españoles. Bueno, claro, pero fíjate, Luis, que ahora hace pocos minutos decía un contertulio de la mesa que es verdad que en los últimos años han sucedido una cantidad de viajes a Roma increíble. Bolaños ha estado mínimo 3 veces con el Papa personalmente. Yolanda también ha estado por lo menos 1 o 2 veces. Han estado varios miembros del gobierno, también destacados miembros del Partido Socialista como Illa, visitando personalmente no solo al secretario de Estado, sino al Papa. ¿A qué venía tanta presión o tanta insistencia por estar con el Papa? A mí no me cabe duda que el punto fundamental era negociar la desactivación del Valle de los Caídos. Eso es la problemática de por qué la gente deja la Iglesia. Entonces hablan sobre todo siempre en clave moral, ¿no? Que los católicos ahora mismo no aceptan el magisterio de la Iglesia, pero el único punto que se niegan a debatir justamente es el que está provocando esa salida, que es la exigencia de pagar el impuesto religioso, que además tiene otra componente. Si tú no lo pagas y vas a tu parroquia y pides el sacramento del matrimonio o el bautismo o la confirmación o otro tipo de sacramento, el párroco primero pregunta a la administración central de la diócesis si estás al cabo de las condiciones económicas. Si te has borrado de la lista y por lo tanto no estás pagando impuesto, no puedes recibir esos sacramentos, lo cual es una excomunión en la práctica, ¿no? Sí, eso provoca escándalo desde un punto de vista evangélico, y es curioso porque ese es el único punto en donde los sínodos alemanes se niegan a debatir. Y que probablemente es la clave de todo, también de la mundanización. Alex, para hablar sobre el futuro, quiero que veamos la imagen de cómo está compuesto el colegio cardenalicio, porque gran parte de los cardenales con derecho de voto han sido nombrados por Francisco, lo cual, ahí estamos viendo la imagen, lo cual podría apuntar a que el próximo papa será elegido por los que ha elegido Francisco, es decir, que va a haber una línea continuista, para entendernos. ¿Es una buena lectura? Vamos a ver. Fíjate que en las últimas elecciones, con Pablo VI salió un Wojtyła que no tenía nada que ver con Pablo VI y lo nombró él como cardenal. Luego apareció Benedicto XVI, que podríamos decir que era continuista, pero luego apareció Francisco, que era un cardenal nombrado por Juan Pablo II. O sea que yo creo que cuando el Papa que te ha nombrado cardenal muere, tú te sientes completamente liberado de actuar en conciencia. Y así se ha visto en los últimos décadas o el último siglo y medio, ¿no? Y hay quien piensa, Alex, que precisamente a la inversa, que como ya ha habido un Papa progresista, si me permites la expresión, es mejor hacer un giro hacia el otro lado para compensar. No lo sé si es también una buena lectura. Lo que pasa es que en esta ocasión, Luis, piensa que tenemos 135 electores. Bueno, está todavía pendiente de decidir si el cardenal Becciu
va a poder votar o no, que sería el 136. Pero bueno, estamos hablando de que el futuro Papa va a necesitar un mínimo de 90 votos electores. ¿Eso qué quiere decir? Que difícilmente los papables que ahora mismo están o que van a entrar en los próximos días en el cónclave, que son un poco los líderes de cada corriente, por simplificar el asunto, yo creo que difícilmente van a salir. O sea, yo creo que al final los cardenales van a tener que, lo mismo que pasó en la elección de Benelli con Siri, ¿no? Que como los bloques estaban muy enquistados, al final buscaron un candidato de compromiso que fue Wojtyla. Ya. Aquí yo creo que estamos en unas condiciones un poco parecidas. Habéis hecho, Alex, en Religión y Libertad, habéis hecho un ejercicio que me ha parecido muy interesante, que es preguntar a las inteligencias artificiales cuál es su pronóstico, cuál es su lista de papables. Quiero que veamos ese ranking que me parece curioso. Encabeza el ranking Monseñor Antonio Tagle, con 7 menciones, y en 2 aparece como favorito. En segundo lugar, Zuppi, con 6 menciones de 7 inteligencias artificiales, en 2 como favorito. Pietro Parolin, 5, Peter Turks con 4 y Robert Sara, 3. Bueno, no sé si este es un ejercicio razonable. Creo que va a ser un test interesante para la inteligencia artificial, a ver si acierta o no acierta. Pero en todo caso, todo el mundo empieza ya a hablar de 2 nombres, que son Tagle y Parolin. No sé por qué aparecen esos nombres en las agendas de todo el mundo de papables. Sí, o sea, Parolin porque, claro, es el secretario de Estado, ¿no? Y, por lo tanto, es la persona que ha estado al frente del engranaje de la organización interna, ¿no? Tanto de la Santa Sede como de la Iglesia Universal. Él es el que controlaba a los diplomáticos que están esparcidos por todo el mundo. Y, por lo tanto, él también es el que tiene la información directa de qué ha hecho cada cardenal, qué meteduras de pata haya podido cometer y cuáles son sus puntos fuertes. Por lo tanto, él tiene un poder superior al resto porque tiene más información. Y más ahora mismo que tenemos un colegio cardenalicio tan internacional y, por lo tanto, tan poco conocido en muchas ocasiones. En los próximos días. Alex Rosal, gracias. Ha sido un placer. Muy amable, gracias, Luis. Buenas noches. Bueno, no sé si vosotros tenéis quiniela también. A ver, lo de las quinielas es muy peculiar, pero ya sabes el aforismo, ¿eh? El que entra papa sale cardenal. Y eso se dice siempre y en general suele ser así. Suele ser, sí, sí. Yo la verdad es que Pizzaballa había oído hablar muy bien de él precisamente por eso. No que fuera demasiado joven. Por ejemplo, si fuera por la edad, Robert Sara, que va a cumplir los 80, sería el candidato natural, porque tiene un gigantesco prestigio. Sí, pero muchos ya lo han puesto como papa, con lo cual saldrá como cardenal. Pero además es que le queda mes y medio para cumplir los 80, correcto, con lo cual es que es un hombre que tiene un gran prestigio, pero también Gerhard Müller, que también un gran prestigio, o Francis Leo, que también tiene un gran prestigio. Quiere decir que hay un montón de gente buenísima. Porque es que hay una gente buenísima. Es que los cardenales son tipos de primera. Joder, es que la gente no se da cuenta. Pero son excepcionales, no ya en idiomas, sino en trato, en especialidades, en gestionar organismos. Para ser papa tú tienes que aceptar. Sí. Tienes que decir, acepto. Porque tú fíjate el talento que se va a reunir en la Capilla Sixtina. Yo no sigo sin entender el tema de la edad porque es un hándicap, ¿no? El que sea demasiado porque dura joven. Mucho. Claro, ¿por qué tiene que...? Es verdad que hemos tenido papados largos, Juan Pablo II sin ir más lejos. Porque pero tenía 57 años. Era muy joven. Era también muy joven, los reinados largos, ya Pío IX ya en el siglo XIX, pero no entiendo si reúne las condiciones, si encaja tal... ¿Qué más da que tenga 60, 65, 70 o 50? Porque creo que los cardenales tienen la percepción de que es bueno que haya un papado relativamente corto porque no es bueno que se eternice, por las razones que sean. Esa es su visión. No, si yo soy... Como liberal yo soy bastante defensor de que el poder debe durar poco y hay que vigilarlo, ¿no? Que el poder nunca debe durar mucho, sea el que sea, ¿no? Eso. Los liberales siempre tenemos cierta alergia a la duración del poder, sea el que sea. Pero, en este caso, también como católico, digo que no sé qué tiene que influir la edad del cardenal para que sea un elemento definitivo a la hora de elegir el mejor perfil para ser pontífice, ¿no? Entonces, pero yo es verdad que Francisco es una figura controvertida y que no siempre he estado de acuerdo en todo lo que ha dicho y ha hecho, pero yo, llegado a este momento, siempre digo, solamente le puede juzgar Dios. Claro. Solamente. Pero sí es verdad que ha habido 2 Franciscos.
El Francisco que ha seguido un poco la senda que ya impuso León XIII como creador de la doctrina social de la Iglesia en su encíclica Rerum Novarum, la célebre Rerum Novarum. Ese papa dispuesto a ser el papa de la periferia, de los sitios donde había que llegar y llevar ese mensaje apostólico cristiano. Un papa diferente en cuanto a liturgia y doctrina de lo que fue Benedicto XVI, por ejemplo. Pero un papa también controvertido y polémico porque mientras Juan Pablo II fue bastión en la caída de la ideología totalitaria comunista, ¿no? Otro Margaret Thatcher, Ronald Reagan, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama El presidente, la primera ministra y el papa. Francisco se le achacaba todo lo contrario, la cercanía con los regímenes comunistas y esos dictadores, ¿no? Entonces ahí había una diferencia bastante notable. Pero en todo lo demás, yo creo que Francisco ha hecho una labor que con el tiempo se le irá viendo y se le irá valorando. Por ejemplo, declaraciones que causó mucho impacto sobre el tema de quién soy yo para juzgar a los gays cuando son hijos de Dios también como el resto, o con el tema de los abusos que ha habido en la Iglesia cuando él ha sido muy beligerante. Quiero decir, lo que pasa que, lo has dicho tú antes y lo hemos comentado poco, ¿por qué la extrema izquierda en el mundo lo ha patrimonializado, lo ha asumido como uno de los suyos? Porque en el fondo la extrema izquierda tiene grandes aspiraciones al papado. No, por supuesto, pero es que representa todo lo contrario de lo que es el mensaje del Papa. Claro. Hay en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, si no recuerdo mal, versículo 44, Juan se refiere a que Jesús mencionaba al diablo como el padre de la mentira. Dice, cuando miente habla su lengua materna, ¿no? Bueno, pues ese es Sánchez y esa es la izquierda que nos gobierna. Escuchar a Otegi decir o reivindicar la figura de Francisco, porque era una figura que luchaba contra los oprimidos, el tipo que secuestraba a personas, el tipo que pertenecía a una banda que oprimía y asesinaba a personas, me parece sí. Pero es que Yone Belarra, Chiniquy, Yolanda Díaz, lo reivindicaba como el papa de los pobres que luchaba contra la injusticia social, los que viven en palacios, los que viven en chalet, los que viven de la riqueza ajena, los que viven expoliando, los que viven robando, esos la justicia social no la conocen, la pobreza no la conocen y lo que es trabajar y esforzarse por sí mismo tampoco lo conocen, claro. Con lo cual es bastante... Muy chocante. ¿No? Bueno, quiero una última anécdota, porque con esta historia del fallecimiento del Papa Francisco, el asunto religioso se ha puesto de moda y una diputada del Partido Socialista ha echado mano de los 10 mandamientos, pero ha resbalado un poquillo. Cumplimiento del 6º mandamiento. Se lo voy a recordar, que lleva más tiempo de plañidera que de devota. No robarás. Señora Espinar, la ha traicionado su consciente. El 6º mandamiento no es no robarás. Eso no lo trabajan ustedes muy bien. Es el 7º mandamiento. El 6º es no cometerás actos impuros, que tampoco lo trabajan ustedes muy bien. Tampoco. Qué mala es la LOCSE y qué malo es no haber asistido a la asignatura de religión, pero en fin, la anécdota graciosa. Mucha resistencia psicológica. Te pasa eso a una persona normal y dices, ¿dónde me tapo yo y no salgo en los próximos 2 años? Sí. Pero qué ridículo. No pasa nada. La definición perfecta de lo que son los hijos de la LOCSE, lo que es la educación socialista. Claro, pero es que esta es la gente que representa a la ciudadanía. Claro. Es gente iletrada, es gente poco formada, es gente incompetente, es gente que no tiene la capacidad ni la formación para representar públicamente a la ciudadanía y son los que van dando discursos y van dando lecciones. Se permiten predicar encima. Pero eso es reflejo de la sociedad, porque esto es lo que ha votado la sociedad. Sí. Entonces, cuando yo hablo muchas veces de no, es que la gente eso que vota, no, la gente vota mal también y se equivoca votando. Hombre, claro, y elige este tipo de representantes. Exacto. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar sobre la gran noticia de la semana, que es el plan de defensa presentado por Sánchez y la marcha atrás a ese contrato con Israel. Pero antes un consejo, porque si están pensando en adelgazar, que ya por fin ha salido el sol y empieza el verano, parece que está cerca, yo les recomiendo el Pack Express, que podrán adelgazar de manera prácticamente acelerada, prácticamente urgente. Podrá utilizar esas prendas que tanto le gustaban. En Naturhaus te trae esa forma rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias a ese Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecen un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre, porque el Pack Express se adapta a ti. Así que no lo pienses más,
y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Ahora sí, nos vamos a esa breve pausa y a la vuelta les contamos todos los detalles, todos los entresijos de ese plan de defensa. No hay un solo ministro de este gobierno que esté dispuesto a dimitir nunca. Motivos para salirse del gobierno sobran. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Estamos absolutamente hartos de los fraudes y mentiras que sufrimos por parte del Gobierno de España por su doble vara de medir. La vara de medir larga para sus socios independentistas y sus beneficios, la vara de medir minúscula para el resto de españoles. Los chantajes sistemáticos y permanentes que paga el Gobierno de la Nación a los nacionalistas catalanes y vascos para mantenerse en la Moncloa. Lo vamos a analizar enseguida. Pero antes, página internacional, porque esta semana hemos vivido una bronca entre Trump y Powell, el responsable de la Reserva Federal, absolutamente espectacular. Durante muchos días, Trump ha pedido la dimisión de Powell, le ha exigido que rebajara los tipos de interés, como ha hecho también el Banco Central Europeo. Powell se ha negado, ya había advertido que no iba a hacer de la política monetaria un salvavidas de las erráticas políticas arancelarias del presidente, y finalmente se ha hecho la paz. ¿Y cómo se ha hecho la paz? Trump ha dado marcha atrás y ha dicho que él nunca había pedido la dimisión de Powell. José Ramón, ¿cuál es tu interpretación? Las políticas arancelarias del señor Trump no son erráticas. Está perfectamente concebido. Cuando uno analiza el primer periodo de 4 años del señor Trump y después además se lee el libro de la negociación del señor Trump, se da perfecta cuenta de que esto es un modus operandi que corresponde no a su personalidad, sino además a su experiencia. Dicho esto, los aranceles que ha implantado y que ha modificado son una forma de negociación para equilibrar la situación en la que se encuentran las exportaciones norteamericanas al resto del mundo respecto de las exportaciones del resto del mundo hacia los Estados Unidos, que son negativas para los intereses norteamericanos. Es decir, los aranceles que pagan las exportaciones norteamericanas son considerablemente más altos que los que pagan las importaciones norteamericanas, que son las exportaciones del resto del mundo, por un lado. Y por otro lado están las barreras no arancelarias, de las que no se habla, pero
que es muy importante, en la que China es un maestro. ¿Un maestro en qué? En obstaculizar absolutamente las exportaciones, no ya norteamericanas, sino hasta las implantaciones, los derechos de autor, respetar la propiedad intelectual, bloquear el acceso de las personas, abrir empresas. Terrorífico. Y ha dicho Trump, hasta aquí hemos llegado. Y está utilizando el modus operandi que le es propio. Lo está haciendo estupendamente. Puede que tenga razón José Ramón, pero realmente el mundo financiero no lo entiende igual. Y lo que se ha producido en el sistema financiero, en la bolsa, ha sido un cataclismo. Sí, espectacular. Ha habido un descenso de cotizaciones, y una luego guerra, un alza y luego otro descenso, y lo que vendrá. Como toda la vida. Bueno, no, como toda la vida, ¿no? Siempre hay subidas y bajadas, pero bueno, bien, pero esto es equivalente a la crisis de Lehman Brothers. O sea que no ha sido una cosita cuantitativamente, no. Los datos te indican que no. Ahora bien, quiero decir que ha sido un movimiento potente. Lo que quiero decir es que probablemente tienes razón, pero que nadie lo ha entendido. Hombre, yo, por ejemplo, y como yo, todos los analistas que tienen un poquito la cabeza fría. Bueno, pues entonces, ¿y todos los analistas de Wall Street tienen la cabeza caliente? Esto es una guerra contra China. ¿Está claro? Sí, sin claro, disparar claro, un tiro. Claro. Bueno, pues las guerras, las tortillas no se hacen sin romper huevos. Vale, pero es que de igual forma que las guerras modernas, salvo en ciertos países, no van a ser como las guerras antiguas, es decir, no se van a hacer con tanques ni tal, sino que se va a hacer de forma moderna, tecnológica, comercial, bioquímica. De igual forma que las dictaduras ahora ya no se van a imponer con las botas militares, sino con los votos democráticos, así es como se imponen ahora las dictaduras. Lo que está pasando aquí, yo suscribo lo que ha dicho José Ramón, es que estamos no ante un político, estamos ante un negociador, un empresario, que en 2015 le ridiculizaban cuando confirmó su carrera hacia la Casa Blanca. Y en 4 años de mandato, no solamente equilibró las cuentas de Estados Unidos, no solamente creó más puestos de trabajo que ningún otro predecesor, no solo no exportó todo lo que decían que iba a exportar, ni tampoco mandó a inmigrantes a la frontera, como sí hizo Obama en cifras récord y como ha hecho Biden en cifras récord, sino que en esos 4 años de mandatos fue la única administración que no generó ningún conflicto bélico en el mundo, ¿vale? Y recordamos que hace 10 años hablaban de que iba a llegar el apocalipsis, la Tercera Guerra Mundial, la pobreza máxima y tal. Eso era el primer mandato. En su segundo y último mandato, no lo olvidemos, que no puede repetir presidencia, con lo cual... Bueno, no puede repetir según una tradición, no según ninguna normativa. De hecho, ya se ha presentado... Sí que hay una normativa. Cuando Franklin Delano Roosevelt se metió en la cuarta y falleció al poco, dijeron hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues él ha dicho que él ha presentado su candidatura para la siguiente. Bueno, pero sabemos que en la segunda el presidente de Estados Unidos, salvo la parte cuando ya es pato cojo, ya la segunda mitad, suele tomar decisiones que en la primera suele ser bastante más moderado y conservador. Pero si alguien piensa que todas estas decisiones de Trump son fruto del impulso, son fruto de la inexperiencia, son fruto de la coyuntura o son fruto de cómo se ha levantado esa mañana, es conocer muy poco al personaje. Es un señor que ha dicho: mi enemigo comercial, económico y de posicionamiento geoestratégico mundial es China. Y de hegemonía. Tal como está ahora mismo la situación, Estados Unidos pierde toda esa hegemonía en 20 años. La pierde. Con lo cual yo tengo que revertir eso. Y lo que no hicieron el premio Nobel de 2013, que justo un día después de recibir el premio Nobel firmó la invasión en Siria, Barack Obama, un grandísimo orador, pero fue el presidente que menos cumplió su programa electoral, y el títere que tuvieron durante 4 años, llamado Joe Biden, este señor ha dicho: vamos a ver, el área de influencia que tenía Estados Unidos en Hispanoamérica lo ha perdido, lo tiene China. El área de influencia que tenía Estados Unidos en Europa lo ha perdido, lo tiene China. El área de influencia que tenía Estados Unidos en África lo ha perdido, lo tiene China. Y en Asia ya ni te cuento. ¿Dónde queda el área de influencia de Estados Unidos? En su propio país y en Canadá. Esto no es sostenible. Si al mismo tiempo uno ve que el 60% de las tierras raras, que es donde se producen los elementos y materiales para la tecnología, los tiene controlado China, pues en 30 años el poder hegemónico de ese imperio llamado Estados Unidos se cae. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Una guerra comercial moderna. Entonces, ¿eso a las bolsas les puede? Sí, de igual forma que al lenguaje politiqués y a los políticos del establishment del mundo no le gustan sus formas, y es normal que no les guste. Pero más allá de las formas, es que a lo mejor le ha declarado la guerra a China y también al sistema financiero. Y el sistema financiero se está defendiendo. No ha declarado ninguna guerra al sistema financiero, Luis. Bueno, lo que ha hecho ha sido tomar decisiones... Él ha declarado la guerra a mucha gente, no, a China. El sistema financiero ha reaccionado
Pero él no ha declarado la guerra al sistema financiero, no es tonto. El mercado suele reaccionar de forma más abrupta cuando hay decisiones contundentes, incluso aunque sean favorecedoras del mercado. En este caso, cuando ha habido una decisión contraria al mercado, que es la imposición de aranceles, porque es contraria al mercado, con más motivo el mercado reacciona. Sí. Pero es que los aranceles no los ha inventado Trump. Es que aranceles, ha habido toda la historia de Estados Unidos. Bueno, es que Reagan puso aranceles a Japón, por ejemplo. Es que Lincoln puso aranceles en mitad de una guerra, para empezar. Y en la época de Roosevelt hubo una ley de aranceles para todo el mundo también. Es decir, no estamos hablando de que sea algo que Trump se haya sacado de la manga para castigar al mundo. No. Además, lo que ha conseguido es que la Unión Europea haya reculado, Canadá haya reculado, México haya reculado, y todo el mundo está reculando porque han dicho, no, es que tienes razón, porque no es normal que yo a ti te ponga aranceles y tú a mí no, y que en ese desequilibrio yo salga ganando. ¿Han entendido? Claro, y todo el mundo se ha ido a negociar, como es lógico, y probablemente de esa negociación saldrá algo razonable. Eso es negociar. Ahora, fijaros lo que propone Feijóo, que es arancel cero, tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. La mayor relación comercial y bilateral del mundo no puede entorpecerse, debe fortalecerse. Por ello, la Unión Europea y Estados Unidos deben caminar hacia un nuevo tratado de libre comercio. Estoy absolutamente convencido. No sé si eso es un... Completamente de acuerdo. El mejor arancel es el que no existe. Claro. Que quede claro. Ahora bien, puesto que existen, que sean equilibrados. Lo que está proponiendo este señor es correctísimo. Arancel cero. Arancel cero, no restricciones cuantitativas y no barreras arancelarias. Vamos a decirlo cada vez que hablemos de aranceles. Ni para arancelar. Pero eso me parece óptimo. Ojo, que los principales aranceles a productos aquí en España los ha impuesto la Unión Europea. Claro. Es que los principales aranceles no los ha impuesto Estados Unidos, ha sido la propia Unión Europea. Es que ese tratado de libre comercio ya existía. El problema es que Estados Unidos ha sido un país muy proteccionista, siempre, que exigía libre comercio de forma unidireccional. Pero con el tiempo eso se ha ido equilibrando. Hace 2 décadas el PIB de Estados Unidos y de la Unión Europea era similar. Claro. Hoy el PIB de Estados Unidos se ha multiplicado un 40%. Y nos dobla o nos triplica. Sí. ¿Por qué? Porque la Unión Europea se ha dedicado, en vez de innovar, en vez de apostar por retener el talento, en vez de crecer económicamente, se ha dedicado a regular, a burocratizar, a prohibir, a imponer y a sustituir lo que producía por ese wokismo de la Agenda 2030 llamado energías renovables, política verde y tonterías máximas. Es decir, no hay que contaminar aquí. Cuando Europa contamina 2% de la contaminación mundial. Todo está en China y India, como sabemos. Pero aquí nos quitamos el coche, nos quitamos bien. Aquí ya no se puede comer carne, ni se puede comer lo que hemos comido toda la vida, porque hay que comer carne sintética y productos elaborados con harina de gusano para que el señor Bill Gates, que es el que tiene los negocios mayoritarios de ese sector, se enriquezca. Y sin embargo aquí no comemos de eso. Le quitamos a los agricultores los olivos para poner placas fotovoltaicas y paneles solares para que se enriquezcan unos cuantos. Y confundimos globalismo y globalización, que es lo que ha permitido, gracias también al capitalismo, que las sociedades se enriquezcan y produzcan y se desarrollen. Y ante todo eso sale Feijóo y dice, bien, hay que firmar un nuevo tratado de libre comercio. Bien, pero lo primero que hay que decir es, no con esta Unión Europea, no con la de su jefa. Porque la primera que ha prohibido, la primera que ha sido un obstáculo para el desarrollo económico de Europa es Ursula von der Leyen. Y lo primero que hizo cuando Trump habló de que Europa haría poner aranceles, bueno. A lo mejor no vamos con China. A lo mejor no vamos con China y luego la segunda ha dicho, vale, pero ¿por qué no ponemos aranceles cero a los productos industriales? Y digo, ¿y qué país tiene sobre todo productos industriales? Alemania, su país. ¿Por qué no los productos agrícolas, que es lo que tiene España? Es que son perversos, es que son malvados, es que buscan siempre sus intereses. No, esta Unión Europea es hoy el gran obstáculo para la libertad de mercado, para la libertad individual y también la libertad de empresa. Lo que pasa es que como en esa estrategia de negociación por parte de Trump le obligará a sentarse en la mesa y finalmente llegarán a un acuerdo. Por supuesto. Y ojalá ese acuerdo sea el Por cierto, a Trump lo han elegido, a Ursula von der Leyen, ¿quién la ha elegido? Claro, exacto, sí. Es que Trump lo han elegido los ciudadanos americanos, no los europeos. Cuando lo han elegido los Estados Unidos de América, no los Estados Unidos de Europa. Yo quisiera un presidente que defienda los intereses de mi país. Ya quisiera yo que Sánchez hiciera eso. Claro.
Entonces, ¿quién ha elegido a Ursula von der Leyen? ¿Quién ha elegido a los comisarios que quitan olivos y arran olivos? ¿Quién los ha elegido? Son burócratas, son mandarines, están ejerciendo un poder omnímodo sobre Eurócratas, claro, yo llamo eurócratas por eso. Bueno, hablemos de la inversión en defensa porque, como saben, Trump ha exigido que por fin los países miembros de la OTAN cumplan con su compromiso de al menos el 2% de su PIB invertirlo en defensa. España llevaba desde hace muchísimo tiempo por debajo de ese 2%. Prácticamente todos los países de la Unión Europea estaban por debajo del 2% porque habían subcontratado la defensa en Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Bien, la Unión Europea ha decidido que hay que invertir 800.000 millones de euros, etcétera, etcétera. Y ha exigido, esta semana hay que presentar el plan. Así que, deprisa y corriendo, el presidente del gobierno ha echado mano del PowerPoint, pum, ha sacado 10.400 millones de euros y lo ha sacado al mercado. No ha terminado de contentar a Estados Unidos, veremos a ver cuál es la reacción, pero sí ha dicho que no va a pasar por el Congreso, que en su opinión no es necesario. ¿Cuál es la interpretación de Ayuso? Es que a Sánchez le sobra todo, también el Congreso. De la película, tal y como se está comportando el gobierno, le sobra el Congreso, le sobra el Senado, le sobramos las comunidades autónomas, le sobra la justicia, el fiscal general es suyo, el ejército es suyo, los fondos europeos son suyos, es más, sobra también Europa, todo sobra, aquí solo cabe una institución que es la Moncloa. Bueno, el mecanismo que ha utilizado para no acudir al Congreso es un apaño entre el fondo de contingencia, que la verdad es que la contingencia no la veo por ningún lado, y luego un reajuste de algunas partidas que tiene una legalidad bastante discutible. Y además préstamos, que en términos de contabilidad OTAN creo que no computan. Es que no va a colar, esto lo sabemos todos, pero ya ha salido del paso y mañana tendremos otro escándalo que cubrirá el anterior. Es decir, la mecánica es conocida. ¿Por qué quiere salir adelante? Porque se ve ante la obligación de cumplir. Hombre, la OTAN es seria. La Unión Europea, que también es seria, está más comiendo en su mano porque él tiene una afinidad con von der Leyen absolutamente total. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que de momento hace y deshace. Lo que pasa es que presentar un papel que sabe que le van a decir que no, yo creo que no es una buena estrategia, me parece a mí. Sí, de momento, tiene un día más. No, de momento ya la OTAN le ha dicho, oiga, que usted parte de un 1,24 y no de un 1,4. Ha contabilizado mal, pero es que le va a decir que ha contabilizado muy mal los 10.400 millones. De momento 4.500 son préstamos. Fuera. 2.600 ya los había vendido. Fuera. Porque usted no puede estar vendiendo las partidas 2, 3, 4 veces como si fuera Queipo de Llano. Esto es inaceptable. En Sevilla. Bueno, lo cierto es que volverá a presentar un PowerPoint y no hará ninguna mención. Y como hemos dicho anteriormente, porque lo ha explicado Fran perfectamente, una enorme parte de los medios de comunicación ocultarán el problema, con lo cual la gente que quiere enterarse se enterará con dificultad. Y la gente que ya está comprada, es decir, los ciudadanos que ya están de acuerdo, pues tampoco plantearán, oye, pero qué complicación, chico, pues que en vez de que sea un 4, que sea un 1,14. ¿Qué más nos da? Mientras Polonia tiene un 5. Claro, es que y aquí hay una certeza y una verdad, una obviedad que hay que resaltar de nuevo. Uno, España invertía poco en defensa. Todos los expertos decían que España tenía que estar en el 2% del PIB y no lo alcanza, no lo ha alcanzado. Independientemente de las exigencias de la OTAN o de Trump. Lo único que ha hecho Trump con Europa es, oiga, yo no puedo pagar su defensa. Es decir, ustedes ponen las normas, ustedes dan, pero quien pone la casa y paga todo soy yo. Oiga, no, vamos a equilibrar esto, ¿no? Pero España tiene que estar en el 2 o en el 3% del PIB del gasto en defensa, pero no por su contribución a la guerra ruso-ucraniana, no. Debe tener un presupuesto mayor y debe tener unas defensas mayores por lo que va a venir dentro de unos años y de unas décadas, que se llama Marruecos. Exacto, tenemos la amenaza abajo. Que se llama Marruecos. Claro. Porque cuando Marruecos active el botón de hasta aquí se acabó, y ya no solamente por la política de hechos consumados de mayoría poblacional y confesional, sino también por las alianzas que tiene. No olvidemos que el principal aliado de Estados Unidos en esta zona es Marruecos y el principal aliado de Israel en esta zona es Marruecos. Es decir, tiene a Marruecos, a Israel, a Estados Unidos y a Francia y la Unión Europea protegiendo sus intereses. ¿España con quién cuenta? Claro. ¿Quién le va a defender en caso de que Marruecos decida mañana ocupar Ceuta y Melilla y después Canarias? ¿Quién va a proteger a España? Claro. ¿Va a proteger a España la OTAN que dirige Estados Unidos? ¿Lo va a proteger la Unión Europea cuando Francia defiende los intereses de Marruecos? Claro. ¿Va a salir von der Leyen a decirle a Feijóo te vamos a defender? Claro. ¿Va a salir Israel a decir? ¿Quién nos va a defender? Entonces, por eso hay que aumentar el presupuesto. Solo por eso. Y luego ya veremos las contribuciones con otros aliados. Está clarísimo. Bueno, a nivel doméstico, lo que se ha producido en el Gobierno de la Nación es un rifirrafe muy interesante, porque el plan de Sánchez no ha contado con el visto bueno de la rama Sumar, que ha presentado observaciones. Eso sí,
presentan observaciones, pero se mantienen en el gabinete, de dimitir nada de nada. Hasta que ha llegado Izquierda Unida y ha dicho, oiga, ¿qué es eso de ese contrato que ha firmado usted con Israel? Usted no se había comprometido después del 7 de octubre de 2023 a que no iba a comprar nunca jamás nada a Israel, que era un país genocida, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que seguimos comprando balas, 15 millones de balas que nos han costado 6,5 millones de euros, etcétera, etcétera? ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del Gobierno? No hay posibilidad de marcha atrás. El abogado del Estado dice, el informe del abogado del Estado dice que habría que pagar una indemnización muy sustancial, incluso equivalente al precio de compra. Los pactos son para cumplirlos, la marcha atrás sería un ridículo internacional espectacular, etcétera, etcétera. ¿Qué ha ocurrido? Que finalmente Sánchez ha dado orden de dar marcha atrás. Alucinante. Fíjense cómo lo explicaba la ministra portavoz Pilar Alegría con ese conocimiento tan preciso de los términos. De esos 3 lotes para una empresa, en este caso israelí, y evidentemente cuando se tiene conocimiento de esta adjudicación se inicia rápidamente Bueno, dice que se prescinde del contrato, no, se rescinde el contrato. Bueno, el caso es que esa rescisión del contrato nos va a costar a los españoles 6,5 millones de euros. Así que nosotros castigamos a Israel dándole el dinero, pero sin recibir las balas, que es un castigo que, hombre, a mí tampoco me molestaría. 6 millones de euros a cambio de nada, a cambio del ridículo internacional de España. Y la pregunta es, ¿y aquí qué pasa? ¿Quién no va a haber responsabilidades? ¿Aquí no dimite nadie? Eso es lo que pregunta Feijóo. No hay un solo ministro de este gobierno que esté dispuesto a dimitir nunca. Motivos para salirse del gobierno sobran. Bueno, y fíjense la explicación que da Ayuso sobre todo este rifirrafe con el tema de las balas de la policía, de la Guardia Civil, que por cierto, ya sabemos que no existe alternativa, o sea que o son esas balas o la Guardia Civil se queda sin munición, así de claro. Resulta que primero tienes un contrato con una empresa israelí, que tanto escupir a Israel, pero luego haces negocios con ellos, lo ocultas, una vez que lo niegas resulta que el contrato sí existe, luego decides romper el contrato, parece que a lo mejor lo paga, pero ni siquiera luego ya las balas las recibe. Bueno, es una cosa alucinante. ¿Este vodevil de qué va, Fran? Como el dinero público no es de nadie, ¿no? Decía Carmen Calvo, pues pueden gastar sin dar explicaciones, porque, bueno, mañana malverso dinero público. ¿Me pasa algo? No. Mañana hago que mi mujer haga negocios privados en Moncloa con empresas utilizando un cargo que no debería tener. ¿Pasa algo? No. Mañana enchufo a mi hermano en una empresa, le pongo suelo y tal. ¿Pasa algo? No. Mañana le digo al fiscal general del Estado que haga política y que utilice la fiscalía para mis intereses propios. ¿Pasa algo? No. Mañana tengo a medio gobierno imputado por corrupción y a un tipo que fue el número 2 del partido que se va de prostitutas con dinero público que le pagamos todos. ¿Pasa algo? No. Y así sucesivamente. Entonces, Alegría, que lo que es una ministra que sobre todo prescinde de conocimientos y de inteligencia, porque es que para ser ministra de Educación no está mal. No, lo primero que he hecho es prescindir de conocimientos. Es una mujer que hace 5 años no era nadie, y en 5 años, oye, la carrera de progresión ha sido tremenda, ¿no? En 5 años nadie, era una iletrada desconocida, y 5 años después, parador mediante, es portavoz del gobierno, ministro de Educación, secretaria general del PSOE de Aragón. Pues es un ascenso profesional y curricular interesante. Y ahora resulta que le dan 6 millones de euros a cambio de nada. La misma Guardia Civil a la que desprotegió Marlaska en Barbate cuando fueron asesinados 2 policías. Porque ese dinero que tanto racanean a la Policía Nacional y a la Guardia Civil se lo dan encantados a Marruecos. Hace poco 400 millones de euros. Es decir, la policía española, perdón, el gobierno español, el ministro del Interior de España y el presidente del gobierno de España arma la defensa de la policía de Marruecos, pero no de la Policía Nacional. Entonces, ¿a qué intereses está sirviendo el PSOE y el gobierno? ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos? Es que además lo has dicho muy bien. Solamente funcionan las pistolas marca Ramón, que han sido compradas a Israel previamente y con las que se ha dotado a la Guardia Civil y a los cuerpos de seguridad, con los cartuchos que fabrican los propios israelíes. Ahora, no solo es que vayamos a entregar la cantidad equivalente sin percibir las balas, porque eso es lo que dice el contrato, sino que además habrá que comprar nuevas pistolas, porque con la restante munición no se pueden utilizar. Han hecho una verdadera maravilla. De todas maneras, quiero echar un cuarto a espadas en favor de la señora ministra portavoz, porque lo ha dicho muy bien.
Rescindimos y por tanto prescindimos. Y lo que ha hecho ha sido decirlo de una tacada. Oye, es muy inteligente. Es que gestión y socialismo es un oxímoron. Entonces, nunca, o sea, el socialismo nunca gestiona. El socialismo depreda, saquea, roba, esquilma y malversa. Porque va en su ADN. Solo hay que coger la historia y sobre todo la historia del Partido Socialista para ver que es así. Nunca en ninguna sociedad occidental y no occidental el socialismo ha creado riqueza, ha creado progreso y ha creado prosperidad. Nunca. Porque no va con ellos la gestión. Va a esquilmar a los ciudadanos que producen para mantener a los que no producen. Entonces, como eso es así, no tiene ningún tipo de cuidado por el dinero público, el dinero de todos. No tiene ningún tipo de condescendencia y compasión. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el Tribunal de Cuentas, porque el Partido Popular ha denunciado todo este asunto ante el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas va a juzgar. Y eso significa que va a investigar y si hay responsabilidades se van a depurar y van a tener que asumir su responsabilidad. Quien ha firmado la marcha atrás o quien ha obligado a dar marcha atrás va a tener que asumir con su bolsillo la responsabilidad de esa marcha atrás, porque lo que no tiene sentido es que seamos nosotros, los españoles, los que paguemos el desaguisado de una mala gestión. Pero en fin, vamos a seguir con más asuntos. Antes un consejo, porque si tienen algún problema con el colágeno, yo les recomiendo el Colacel Antiox. Ya saben que saben las arrugas superficiales, la flacidez, el descolgamiento de la piel, son síntomas evidentes de envejecimiento, que es un proceso que a partir de los 40 se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la protolastina y el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, con un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Así que confía en Colacel Antiox, que es mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o en el 91 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta les vamos a contar el recurso que se ha presentado contra el concurso de ideas para resignificar, o sea, para profanar el Valle de los Caídos. Enseguida. Esta es la historia de la izquierda en la Comunidad de Madrid. Son unos tristes. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid.
puestos no eran precisamente puestos muy Sí, demandados. señor, sí, señor Puente, es decir, sí, sí, en sí. Madrid un contrato de carácter temporal por 900 euros al mes, pues en fin, no es precisamente algo por lo que la gente se pegue, ¿eh?